La cueva del diablo. En un remoto rincón de la sierra, rodeada de leyendas y cuentos inquietantes, se encontraba la cueva del diablo. Se decía que aquel lugar era un pasaje hacia el inframundo, donde el mismo demonio había hecho su morada. Los aldeanos que habitaban cerca evitaban acercarse, especialmente al caer la noche, pues creían que aquellos que se adentraban en la cueva jamás regresaban. La historia de la cueva había pasado de generación en generación. Los ancianos contaban que, en tiempos antiguos, un grupo de aldeanos, atraídos por la curiosidad y el deseo de explorar, decidieron desafiar la advertencia. Armados con antorchas y una valentía temeraria, se aventuraron en la oscuridad de la cueva. Nunca se supo qué ocurrió con ellos, pero desde entonces se afirmaba que sus almas quedaron atrapadas en el lugar, condenadas a vagar eternamente. Años después, un joven llamado Mateo, conocido por su espíritu intrépido y su afán de aventuras, decidió que era hora de desentrañar los misterios de la cueva del diablo. La noche antes de su expedición, se preparó mentalmente, recordando las advertencias de su abuela. Esa cueva es un lugar de sombras y secretos, le decía. Pero Mateo, convencido de que las leyendas eran solo eso, se armó de valor y se dirigió hacia la sierra al amanecer del siguiente día. Al llegar a la entrada de la cueva, un escalofrío le recorrió la espalda. La boca oscura del lugar parecía susurrarle, invitándolo a entrar. Encendió su antorcha y, con un profundo respiro, dio el primer paso en la penumbra. Mientras exploraba, el silencio era abrumador. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y humedad, y el eco de sus pasos resonaba en el aire frío. A medida que se adentraba, comenzó a notar inscripciones extrañas en las paredes, símbolos que parecían contar historias de antiguos rituales y sacrificios. El ambiente se volvía cada vez más denso, y la sensación de ser observado lo envolvía. De repente, un susurro suave pero penetrante llenó la cueva. «Bienvenido, viajero», decía una voz que parecía provenir de todas direcciones. Mateo, paralizado, buscó la fuente del sonido, pero solo encontró sombras danzantes en la luz de su antorcha. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblorosa, pero intentando mostrar coraje. «Soy quien guarda este lugar, el guardián de las almas perdidas», respondió la voz. «Has cruzado umbrales que no debiste cruzar, ¿estás preparado para enfrentar la verdad?». Mateo sintió como una corriente de terror le recorría el cuerpo. Sin embargo, su curiosidad lo impulsó a avanzar. «¿Qué verdad?», cuestionó, desafiante. «Las almas que buscan respuestas a menudo encuentran más de lo que desean», continuó el guardián, su voz resonando en la cueva. «Cada paso que das aquí te acerca a tu propia oscuridad, ¿te atreves a descubrirla?». Con un temblor en el corazón, Mateo se adentró más en la cueva, y de pronto, las sombras comenzaron a tomar forma. Contornos de figuras humanas emergieron, rostros pálidos y ojos vacíos que parecían mirar hacia él con desesperación. Eran las almas de aquellos que habían entrado antes que él, atrapadas en un ciclo de sufrimiento. «Ayuda», clamaron algunos, mientras otros se limitaban a susurrar advertencias. «No te quedes aquí. Escapa antes de que sea demasiado tarde». El terror se apoderó de Mateo, pero en su interior se preguntaba si había algo que él también había dejado sin responder. En su vida, había tomado decisiones que le pesaban, momentos de miedo y arrepentimiento que lo habían marcado profundamente. ¿Era esa su oscuridad? Con un grito ahogado, dio la vuelta y comenzó a correr, atravesando el laberinto de la cueva, mientras las almas clamaban detrás de él. Al finalmente encontrar la salida, se lanzó hacia la luz del sol, sintiendo que el peso de las sombras se desvanecía poco a poco. Mateo respiró hondo,
agradecido por haber escapado. Sin embargo, sabía que la experiencia lo había cambiado para siempre. La cueva del diablo no solo era un lugar físico, sino un reflejo de los miedos y arrepentimientos que todos llevamos dentro. Aunque había abandonado la cueva, la verdad que había descubierto nunca lo abandonaría. La lucha con nuestras sombras es una batalla que cada uno debe enfrentar. Desde aquel día, Mateo se convirtió en un guardián de las historias del pueblo, recordando a todos que las leyendas, aunque aterradoras, también son una oportunidad para reflexionar sobre lo que llevamos en el alma. Y así, la cueva del diablo permaneció como un recordatorio eterno de que la valentía no siempre reside en desafiar lo desconocido, sino en confrontar nuestras propias verdades. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita.